Continuamos con nuestra serie El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y ya casi llevamos 10 enseñanzas de esta serie. Y hoy vamos a ver beneficios de tener un consolador. Una de los nombres que se le da al Espíritu Santo, Jesucristo lo mencionó y es el consolador, ¿verdad? Hemos hablado que el Espíritu Santo viene y a habitar a todos los hijos de Dios, los que arrepentidos han creído en su nombre, se han arrepentido de sus pecados y creen en el sacrificio de Jesús, pasan a ser hijos de Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a habitar en los suyos. Beneficios de un consolador. Juan 16:7. Ya está ahí, del 7 al 11 vamos a leer. Dice, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice, pero yo os digo la verdad, dice Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. ¿De quién habla aquí? ¿Del Consolador? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando Él venga, dice Jesús, ¿quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Oramos? ¿Me acompañan a hacer una oración? Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, gracias por que nos has permitido alabarte, Señor. Levantar nuestras manos, Señor, aunque no somos dignos, porque hay maldad en nosotros, Señor. Pero por esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz, tú nos has limpiado, Señor. Nos has purificado. Nos has hecho nuevas criaturas. Y no solamente eso, nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, que ahora vive en nosotros, dentro de nosotros, para ser conforme a tu imagen, Jesús, conforme a tu semejanza. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que has traído a nuestras vidas, el cual nos guía, el cual nos redarguye, nos exhorta, nos anima, nos reprende, nos guía a la verdad y a la justicia, Padre. Yo te ruego, Padre, que en esta tarde tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que tu palabra pueda hacer algo, Señor, en nosotros, que podamos ser diferentes, Padre, que podamos salir con otra manera de pensar, Padre, a la cual llegamos a este lugar. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, hermanos. Jesucristo vino a este mundo a reconciliar al pecador con Dios. ¿Sí? A la humanidad con Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos llegar a Dios por nuestros propios méritos. Entonces Jesús vino al mundo a reconciliarnos, nosotros pecadores, con Dios. Y si Jesús no hubiese llevado a cabo la misión que Él tenía, Jesús no hubiese llevado a cabo la obra, la misión que Él tenía, no habría salvación, no habría perdón de pecados, tampoco habría predicación del evangelio. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, andaríamos todavía en nuestros pecados, no tendríamos perdón de pecado y no habría habido victoria sobre la muerte. Si Jesús no hubiera vuelto al Padre, Él mismo lo dijo, el Espíritu Santo no habría descendido
y no había venido a habitar entre nosotros. En el día del Pentecostés, todos sabemos, en Hechos 2, cuando desciende el Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí estaba el Espíritu de la promesa de Jesús. Por eso Jesús dijo, a ustedes les convenga que yo me vaya, porque el Espíritu Santo vendría a habitar. Jesús vendría a habitar en nosotros por medio de su Espíritu Santo a todos los que en Él creemos. Y ahora nosotros, hermanos, pues tenemos también esa llenura del Espíritu Santo. Tenemos esa llenura del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos consolación, por eso nosotros tenemos dirección de parte de Dios. Es por el Espíritu Santo de Dios. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, pues andamos en tinieblas, ¿no? No sabemos hacia dónde vamos. Vivimos en la carne y pues una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios, pues no es su hijo, porque todos los hijos tienen el Espíritu Santo de Dios. La presencia de Cristo sobre la tierra lo limitaba a un solo lugar, ¿verdad? Porque aunque Él era Dios, Él estaba en un cuerpo humano, en un cuerpo de carne y hueso, un hombre. Y su presencia de Él en la tierra pues lo limitaba a un solo lugar, en un solo momento. Por eso dijo Él, les conviene que yo me vaya, pero ahora al irse Jesús, Él está presente en todas partes del mundo, en cada uno de nosotros. ¿Sí? Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él iba a regresar por medio del Espíritu Santo, iba a venir el Espíritu Santo. Jesús dice en Juan 6:7, donde leímos, pero yo les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hay tres aspectos principales, hermanos, por los que el Espíritu Santo vino aquí a la tierra a habitar entre nosotros. Y número uno, dice la Biblia que el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado. A convencer al mundo de pecado. O sea, a llamar a la gente al arrepentimiento. Porque nuestras palabras, nuestra predicación, pues solamente son palabras, es predicación, pero el que realmente convence a las personas, el que realmente le da convicción a las personas de que son pecadores, de que somos pecadores, de que estamos alejados de Dios, de que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados y tenemos que arrepentirnos y estamos destituidos de la gloria de Dios si no nos arrepentimos, si no creemos en Jesús, pues es el Espíritu Santo, ¿sí? Esa obra la hizo el Espíritu Santo en usted y en mí, nadie más. Usted acuérdese cuando le predicaban el Evangelio, usted no quería, no aceptaba, es más, hasta se enojaba, ¿verdad? Y poníamos un montón de pretextos. Pero el Espíritu Santo, por medio de esa palabra, el Espíritu Santo, que era la palabra de Dios, era el que nos convencía de que éramos unos pecadores, de que íbamos camino al infierno si no nos arrepentíamos y creíamos en Jesucristo. Entonces, en primer lugar, uno de los motivos principales por los cuales el Espíritu Santo vino y descendió, pues es para convencer al mundo y llevar al mundo a Dios, al arrepentimiento, convencer al mundo de pecado. Número 2, puso la justicia de su palabra a nuestra disposición. ¿Sí? Puso la justicia de su palabra a nuestra disposición para que viviéramos en ella, por lo cual Dios nos declara justos y nos libra del castigo eterno. ¿Sí? El Espíritu Santo puso la justicia de Dios, de su palabra a nuestra disposición, para que viviésemos y anduviésemos en ella. Nosotros, por nosotros mismos, hermanos,
pues no podemos andar en la palabra de Dios. No tienen las fuerzas suficientes, no tienen las capacidades suficientes ni usted ni yo para vivir en la palabra de Dios, si no es por su Espíritu Santo. Y número 3, vino a derrocar a Satanás, ¿sí? O sea, el diablo, las fuerzas de Satanás ya no tienen más poder sobre nosotros, sobre los hijos de Dios. Jesucristo lo venció en la cruz. La verdad a la cual nos guía el Espíritu Santo, hermanos, pues es a la autenticidad que está en Cristo. El Espíritu Santo no nos va a guiar a otra verdad, no nos va a guiar a otra palabra, no nos va a guiar a otros asuntos que no tengan que ver con Cristo, ¿sí? A veces decimos, es que el Espíritu Santo de Dios me dijo, y es que el Espíritu Santo de Dios me habló, y es que el Espíritu Santo de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no está en la Biblia, no está de acuerdo a la palabra de Cristo, no es la palabra de Jesús. Y eso no puede ser así porque el Espíritu Santo, lo que hace es tomar de Jesús, tomar las palabras de Jesús y recordárnoslas, dárnoslas, ¿sí? Porque es nuestra guía, nos guía a la autenticidad de la palabra de Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades para sostenernos y no caer en las trampas del enemigo. El Espíritu Santo nos ayuda a ser pacientes, a esperar en Dios, a discernir, ¿sí? El bien y el mal, lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Dice Juan 16:13, vamos a Juan 16:13. Ahí mismo, Juan 16, vamos a leer el 13. Dice Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿A dónde nos guía el Espíritu, hermanos? A la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Dice Jesús, porque no hablará de su propia cuenta. ¿Se da cuenta? O sea, el Espíritu Santo no trae nuevas revelaciones. El Espíritu Santo no trae nuevas revelaciones que no estén en la Biblia, que no sea la palabra de Dios, que no sea la palabra de Cristo. O sea, los que traen esas nuevas revelaciones, pues se las inventan, ¿no? Pero el Espíritu Santo no es, hermanos. El Espíritu Santo no habla de su propia cuenta, no habla cosa que no esté en la verdad, en la palabra del Señor. Dice Jesús, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Ese todo lo que oyere, pues está hablando de Él, ¿no? De lo de Cristo, de lo que escuchó de Cristo, de las palabras de Cristo. Porque más adelante dice, Él me glorificará. O sea, el Espíritu Santo no busca pleitesía. El Espíritu Santo no busca glorificarse. ¿A quién buscaba glorificar Jesús cuando estuvo en la tierra? O sea, toda su intención, todo su deseo de Jesús era hacer la obra del Padre, glorificar al Padre, hablar las palabras del Padre, lo que escuchó en el trono del Padre, hablar las palabras del Padre, lo que escuchó en el seno del Padre, mostrar al Padre, enseñar al Padre. O sea, no eran palabras suyas propias de Jesús. De igual manera ahora el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo no son palabras suyas, no son revelaciones suyas, no son nuevas, no. Son las palabras de Jesús, lo que Jesús
es lo que Jesús vino a hacer, la verdad de Él. Dice Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Se da cuenta? Tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando hay algo que no dijo Jesús o hay algo que va en contra de las palabras de Jesús, el Espíritu Santo es el encargado de decirnos, hey, pon atención, toma cuenta. Ponte buzo, ponte listo. Eso no enseñó Jesús. Eso no dijo Jesús. Eso no es del Espíritu Santo. Jesús no es así. Jesús no dijo eso. Eso va en contra de la palabra de Jesús. Dice Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, dice Jesús, es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo habló lo que Él escuchó en el trono de Dios. Cristo enseñó las palabras del Padre. Cristo enseñó las palabras de Dios. Lo que Él escuchó, lo que Él vivió, Él estuvo en la misma presencia de Dios, en el trono de Dios. Dice Filipenses que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, ¿verdad? Dejó su trono y vino a servirnos y a dar su vida por nosotros, pecadores. El Espíritu Santo, de la misma manera, no habla de sí mismo, no se inventa cosas, sino que nos recuerda muy bien las palabras de nuestro Señor Jesucristo y nos recuerda que por la muerte de Jesús, un día estaremos con Él. ¿Cuántos quieren estar con Él? Y le veremos cara a cara. Y nos anima, y nos exhorta, y nos esfuerza, y nos consuela, y nos conforta, y nos confronta a seguir adelante. Enseñándonos, recordándonos, mostrándonos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Otra promesa de aliento es que Él estaría con nosotros, hermanos, todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta que Él venga de nuevo por nosotros, ¿verdad? Él está con nosotros. Jesús no mintió. Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo por medio de su Espíritu Santo. Cuando Él estaba aquí en la tierra, humanamente, lo limitaba a un lugar. Él estaba en Galilea, no podía estar en Jerusalén. Él estaba en Judea, no podía estar en Galilea. Él estaba en Jerusalén, no podía estar en Decápolis. Aunque era Dios, omnisciente, omnipresente, pero estaba limitado a un cuerpo, a estar en un solo lugar. Pero ahora que Él se fue, que el Espíritu Santo descendió, Él está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él no mintió, Él dijo, yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es de que no se preocupe, hermanos. Si se arma la guerra, el Señor está con nosotros. Por el Espíritu Santo de Dios es que nuestra fe puede ser viva, hermanos, puede ser activa para amarlo, para seguirle, para servirle, para serle fiel. Es el Espíritu Santo de Dios, es Cristo en ti, Cristo habitando en ti, Cristo habitando en mí. Por eso es que una persona que no ha nacido de nuevo, que no se ha arrepentido de sus pecados, puede ser una persona religiosa, pero no tiene el Espíritu Santo de Dios. No puede ser fiel. No puede seguir adelante. No puede, su fe no es viva, no es activa, porque se ocupa el Espíritu Santo de Dios morando
en nosotros, en cada uno de nosotros. Si usted ya creyó, si usted ya se arrepintió de sus pecados y ha creído en la cruz, en el Señor Jesús como su Señor y su Salvador, es su Hijo, ha pasado de muerte a vida, sus pecados son perdonados y el Espíritu Santo vino, Jesús vino a habitar en usted y en mí por medio de su Espíritu Santo. Y ahora Él nos guía a la verdad, Él nos guía a la justicia, Él nos recuerda las palabras de Jesús. Nos enseña a discernir la mentira de la verdad. Nos fue dado para poder desenmascarar también lo falso, los profetas falsos, los maestros falsos, las enseñanzas falsas, lo que no es de Él, lo que no viene de Dios. Para no ser engañados, hermanos, para tener discernimiento, para no ser arrastrados a la apostasía, abandonar la verdad, abandonar la fe. Jesús nos ha revelado al Padre y el Espíritu Santo ahora nos revela al Hijo. Mateo 11:25. Dice Mateo 11:25, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí niño pues habla de una actitud del corazón, ¿no? De ser pequeños. Jesús dijo que si no nos hacíamos como niños, no entraríamos en el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Humilde, manso, ¿verdad? Ingenuo, no tiene malicia. Y eso ocupamos, ese corazón ocupamos, hermanos, para que el Espíritu Santo nos guíe. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, ¿verdad? Y de los entendidos, los que se creen que saben mucho, y las revelaste a los niños. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Pues aquí hay una alabanza del Señor, de Cristo, hacia el Padre, ¿no? Por lo que el Padre ha hecho en nosotros, de revelarnos su palabra, revelarnos al Hijo por medio de su Espíritu Santo, y por la revelación otorgada desde el mismo trono de Dios para beneficio nuestro. Es un beneficio que tengamos al Espíritu Santo, hermano. Lo que está en su palabra y la revelación que Dios nos da en su palabra, y nosotros podemos entenderla, es por el Espíritu Santo de Dios. No porque nosotros seamos muy sabios, muy inteligentes. Es el Espíritu Santo de Dios. No por ti. Miren, hermanos, hay cristianos en los cuales se puede notar orgullo, vanidad, vanagloria. ¿Y saben por qué? Porque tienen algo que ni siquiera es de ellos. Tienen un don del Espíritu Santo. Tienen, por ejemplo, hay cristianos que se creen más que otros, que señalan a otros y miran para abajo a otros.
Porque ellos dicen, si entienden la palabra, si entienden la escritura. Pero no nos damos cuenta que no es de nosotros, que es un don de Dios. Y que es el Espíritu Santo de Dios el que está en nosotros, el que nos hace entender la palabra. Un día me habla un hermano y me dice, oye hermano, ¿puedo hablar contigo? Yo ya, en una ocasión, yo ya le había dicho a ese hermano con mucho amor, le dije, hermano, te lo digo con todo el amor del mundo, como consiervo de Dios, como hermano en Cristo, necesitas ser más humilde. El ser orgulloso, el tener orgullo, o a veces sentirse autosuficiente, te va a destruir. Dije, yo te lo digo por experiencia, te va a destruir. Porque Dios no soporta eso. Delante de Él no hay orgullosos. Dice la Biblia, Él los mira de lejos. Y a los humildes se acerca a ellos. Si ahí quedó. Y luego otra vez, otro hermano le volvió a decir lo mismo, yo ni en cuenta, ¿verdad? Y luego un día me habla y me dice, oye, o sea, ¿qué identificas tú? O sea, porque me dijiste eso y luego otra persona también me dijo y oró por mí por eso. Y le dije, mira, lo que pasa es que todos tenemos diferentes dones que nos dio el Espíritu Santo de Dios, diferentes habilidades que nos dio el Espíritu Santo de Dios, diferentes capacidades que nos da el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros, cuando no entendemos en nuestro corazón que no somos nosotros, que el Espíritu Santo de Dios es en nosotros, pensamos que es de nosotros y eso nos hace a veces sentirnos superiores o mejores a los que no lo tienen. Mas sin embargo, nadie es superior a nadie. Nadie es mejor que nadie. Ni el que enseña es superior al que no enseña, porque él no enseña por él, enseña porque el Espíritu Santo de Dios está en él y le ha dado esa capacidad a él para que pueda enseñar. Y no es una capacidad de él, es una capacidad del Espíritu Santo de Dios y solamente se refleja, se transmite el Espíritu, opera el Espíritu Santo de Dios en esa persona. ¿Verdad? Es como, por ejemplo, si el que canta bonito se creyera superior de aquel que no canta. No, hermanos, para nada. Porque esa es una capacidad del Espíritu Santo de Dios, no es nuestra, no es propia. No tenemos por qué creernos, sentirnos o pensar que somos mejores o superiores a alguien, porque simplemente tenemos una gracia que nos dio el Espíritu Santo de Dios. Mas cada uno de nosotros, dice la Biblia, tenemos gracias, dones, capacidades, habilidades que el Espíritu Santo nos dio diferentes a cada uno de nosotros. Y ninguno es más, ninguno es menos. Porque si yo tengo una gracia del Espíritu Santo de Dios que Dios me dio para enseñar, bueno, algunos de ustedes tienen una gracia distinta. Yo no puedo orar a lo mejor de la forma en las que muchos de ustedes oran. Y pasan horas orando o sirviendo o otras áreas, hermanos. Y nadie más y nadie es menos. Entonces no somos nosotros. Nosotros tenemos que ser como niños, dice Jesús, inocentes, ingenuos. A ellos se les revela
las verdades del Evangelio. Nosotros tenemos la gracia, sabiduría y revelación divina, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo que se nos fue dado, el Espíritu Santo. Ya Jesús reveló todo lo del Padre en su palabra, hermanos. Jesús vino a revelarnos al Padre, a presentarnos al Padre, a enseñarnos quién era el Padre. Le dijo Felipe, ¿verdad? Jesús, muéstranos al Padre. Y le dijo Jesús, pues ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no conoces al Padre? Tú, Felipe, el que ve al Padre, yo soy el Padre revelado. O sea, el carácter que tengo yo es el carácter del Padre. El amor que tengo yo es el amor del Padre. La misericordia que tengo yo es la misericordia del Padre. La gracia que tengo yo es la gracia del Padre. Mis palabras son las palabras del Padre. La vida misma que llevo yo es la vida del Padre. Es el Padre revelado en persona, Jesucristo. Es Dios en un ser humano revelado. Entonces Jesús vino y reveló al Padre en toda su plenitud. Así es de que ya no tenemos que estar buscando, hermanos, nuevas revelaciones, porque ya Jesús nos lo reveló. La palabra de Dios es la fuente que el Espíritu Santo usa para revelarnos a Dios, para revelarnos a Cristo. No otra cosa, es la palabra de Él. Jesús dijo, Él tomará de lo mío y lo hará saber. Ahora el Espíritu Santo es el que nos revela al Hijo, es el que nos revela a Cristo. Por el Espíritu Santo tú y yo podemos conocer a Cristo, podemos vivir en Cristo, podemos andar en Cristo, podemos habitar en Cristo. Marcos 1:7. En Marcos 1:7 dice, está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Dice esta versión que yo tengo aquí, Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle la correa de sus sandalias. Dice ahí, pronto, es nueva traducción viviente, ¿verdad? Aquel a cuyo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Dice el 8, yo los bautizo con agua, pero Él, está hablando de Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua. Juan bautizaba para arrepentimiento. ¿Se acuerda? En el Jordán. Él bautizaba para arrepentimiento y bautizaba con agua. Pero él dijo que Jesús bautizaría, ¿cómo? Con el Espíritu Santo. Y el bautismo en agua, hermanos, se lleva a cabo para los nuevos convertidos. Es como una señal de que han creído en Jesús, se han arrepentido de sus pecados, ¿verdad? Una señal pública de su fe. De decir, yo ya creí en Jesús, ya dejo el mundo, me arrepiento de mis pecados y me identifico con Cristo. Ese es el bautismo en agua. Y el bautismo en agua, pues lo hace cualquier ministro que sea puesto por Dios, ¿verdad? El pastor o cualquier ministro. En este caso lo hacía Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista dijo que había un bautismo que solamente lo iba a hacer Jesús. Ese no te lo da ninguna religión, no te lo da ningún ministro, ninguna ceremonia.
Ese bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Y ese solamente lo hace Cristo. ¿Sí? Lo da Jesús. Por medio del Espíritu Santo de Dios, pues es que podemos adorar a Dios. El bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, pues solamente lo hace Él cuando crees en Él, cuando te arrepientes, cuando le entregas tu vida a Él, cuando naces de nuevo, te da el Espíritu Santo de Dios, es bautizado en el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios ya vive en ti, mora en ti. Jesucristo, por medio del Espíritu Santo de Dios, viene a habitar en ti, viene a habitar en mí. Pero eso no lo hace ningún ser humano, hermano. O sea, no lo hace ninguna religión. No lo hace ningún rito, ninguna oración. Eso lo hace Jesús. Cuando tú crees en Jesús, cuando te arrepientes de corazón, cuando tú le recibes a Él te da su Espíritu Santo. Y por medio de su Espíritu Santo es que tú y yo podemos adorar a Dios. Fíjese, hermano, ni siquiera una adoración humana, carnal, que sale de tus emociones, de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tu carne, no adora a Dios. No adora a Dios. Si no es por medio del Espíritu, únicamente que podemos adorar a Dios. Pero es una persona que no tiene el Espíritu, puede cantar, pero su adoración, su canto, sus palabras, lo que haga, el show que se aviente, no llega a Dios. Porque Dios solamente recibe lo que es del Espíritu. Jesucristo dijo a la mujer samaritana, llegará el día en que no es en este monte, ni es en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. O sea, todos aquellos que tengan el Espíritu de Dios, somos los que debemos de adorar a Dios. Son los que Dios recibe la adoración. Lo que es nacido de la carne, dijo Jesús, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una de las mejores declaraciones de fe es el fruto de labios que nosotros declaramos a Jesús, le cantamos y le adoramos, dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que glorifican su nombre. Los que se convierten a Cristo dan testimonio verdadero porque fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora podemos adorar en espíritu y en verdad. Por eso yo siempre les he dicho y siempre les digo a los hermanos de la alabanza, no es el canto, no es la música, no es el canto, no es el show, no es lo bonito, no es lo atractivo. Es adorar a Dios en espíritu. Si no, solamente va a ser como, pues solamente música, ¿verdad? Va a llegar a las emociones, como las canciones allá del mundo, ¿verdad? Que llegan a las emociones. Pero no queremos llegar a las emociones, queremos llegar al espíritu, que adorar en espíritu para que esa adoración pueda llegar a Dios, pueda llegar a Dios. Ahora podemos adorar en espíritu y en verdad. Se consideraba la adoración a Dios como una señal de gratitud y una señal de estar al servicio del Señor.
El escritor de Hebreos, cuando escribe Hebreos 13:15, que dice, así que ofrezcamos siempre por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que glorifiquen su nombre, está citando una cita del Antiguo Testamento que es Oseas 14:2. Está citando una cita del Antiguo Testamento que es Oseas 14:2, que dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Por eso es que si usted y yo, hermano, tenemos el Espíritu, hemos nacido de nuevo, venimos aquí a adorar a Dios. Venimos aquí a alabar a Dios. Venimos aquí a exaltar su nombre en espíritu. La adoración a Dios es el reconocimiento por lo que Él es, hermanos, por lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace, por todo lo que Él hará. Por eso adorar a Dios en espíritu y en verdad nos da paz, nos da descanso, nos da consuelo, nos da seguridad. El Espíritu Santo también está para redarguirnos y conducirnos al arrepentimiento. Cuando tú dices algo que no está bien, tú te sientes mal, sabes que ofendiste, sabes que lastimaste, sabes que calumniaste, que hablaste mal de alguien. Y el Espíritu Santo está ahí para mostrarte eso, para enseñarte eso y para que te arrepientas de eso. Una persona que no tiene el Espíritu, pues no siente nada, ¿verdad? Vive en sus pecados. Puede pecar y no siente nada. Pero una persona que tiene el Espíritu te redarguye, te sientes mal, sabes que hiciste mal. Tienes que arrepentirte, te lleva al arrepentimiento, te lleva a pedir perdón, te lleva a pedir disculpas, te lleva a enmendar aquello que hiciste, a devolver aquello que agarraste, a pedirle perdón a la persona que ofendiste, a ya no hablar mal de la persona que hablaste mal. Porque el primer paso después de la conversión, hermanos, una persona se convierte, el primer paso de fe que da, ¿qué es? El bautismo, ¿no? El bautismo como una respuesta de amor a Dios, como una respuesta de obediencia, porque la Biblia lo manda. Y entonces empezamos a vencer las tentaciones por el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, una persona que es mentirosa nunca había luchado con las mentiras. Ella era mentirosa por naturaleza, se le salían las mentiras. Y una mentira hacía más grande a otra mentira y una mentira lo llevaba a otra mentira y así vivía. Pero la persona, si se arrepiente, cree en Jesús, se convierte, se le da el Espíritu Santo de Dios. Cristo la bautiza con el Espíritu Santo de Dios y cuando dice una mentira, ya no es el mismo, la misma que antes. Ya el Espíritu Santo sabe que dijo mal, le redarguye. Y el Espíritu Santo lo lleva al arrepentimiento. Y arrepentimiento, hermano, es un cambio, no es remordimiento. O sea, arrepentimiento es un cambio. Arrepentimiento tampoco son lágrimas. Arrepentimiento tampoco es una oración. Arrepentimiento es un cambio. Por ejemplo, un adúltero, si se arrepiente, deja de ser adúltero. Aunque no llore.
aunque no haga un show, ni aunque diga me siento mal, nada, simplemente deja a su amante y eso es arrepentimiento. El mentiroso deja las mentiras. El padre que se arrepiente empieza a tratar diferente a sus hijos. La esposa que se arrepiente empieza a atender diferente al marido. Y el marido que se arrepiente empieza a tratar diferente a la esposa. El hijo que se arrepiente empieza a obedecer a sus padres. Y el bautismo en agua es una respuesta de nuestra fe a Dios en obediencia por cuanto hemos creído en Él. Pero el Señor nos da su Espíritu Santo, nos bautiza con su Espíritu Santo y empezamos a vencer las tentaciones. Y vaya que hay tentaciones, ¿verdad? O cuando usted se convirtió, todo así fue color de rosa. Empezamos a luchar con las tentaciones, con las cuales no podíamos, antes de ser cristianos, antes de ser hijos de Dios, no podíamos vencer esos pecados o esos vicios o esa forma de vivir, etcétera. Pero ahora, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, ahora podemos vencer. Porque Pablo le dijo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Es muy diferente, cada uno tiene sus tentaciones, ¿verdad? Muy diferente una persona que tiene una tentación al chisme, una persona que tiene una tentación, no sé, a agarrar lo ajeno. Pero una persona, por ejemplo, que fue adicta a las drogas, son otro tipo de tentaciones, ¿no? Pueden ser tentaciones muy fuertes, pero tan fuerte como sea la tentación, es más fuerte la gracia de Dios y el Espíritu Santo que nos fue dado para poder vencer. Y todos podemos luchar con algo. Todos podemos luchar con la carne, con muchas cosas, pero el Espíritu Santo que nos fue dado es poder para poder luchar y poder vencer. ¿Recuerda a Felipe, el eunuco? Recuerda que Felipe iba y el Espíritu Santo le dijo a Dios, súbete, el Espíritu Santo de Dios le dijo, súbete ahí a ese carruaje. Y ahí iba el eunuco, iba leyendo Isaías 53. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, no sé, no entiendo de quién habla aquí. Habla de algún profeta, y Felipe dice, habla de Jesús, el Mesías. Fue crucificado, es el Salvador. Y ahora podemos tener vida eterna en Él si nos arrepentimos y creemos. ¿Crees que Jesús es el Mesías? Y dice él, sí. Y pasaron por un lugar donde había agua y dijo él, ¿qué impide que yo me bautice? Y le dijo, pues nada, bajemos y bautízate. Es como una señal de tu fe, de que has creído. ¿Verdad que no le dijo que ocupaba un curso? Es que ocupas tomar un curso de un seminario de tanto tiempo y de tanto dinero a que pueda ser bautizado. No, hermanos. ¿Has creído? Bautízate. Porque el bautismo más importante, que es el del Espíritu Santo, ese te lo da Jesús. Y el bautismo es una señal de identificación con Cristo, hermano, y con la iglesia. Juan el Bautista se sintió indigno de servir al Señor. Él dijo en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero que viene tras de mí cuyo calzado no soy digno de llevar. ¿Se dan cuenta? Cuyo calzado, dijo Juan el Bautista, no soy digno de llevar. Hermanos, ¿quién era el que llevaba el calzado de los amos o que le servían o lavaban los pies
o secaban los pies y ponían su calzado y abrochaban su calzado. ¿Quién era? Era el siervo más bajo, el sirviente, por así decirlo, o el esclavo de menor rango. Era el servicio más bajo que se hacía en la labor. Por ejemplo, si había un amo que tenía 20 esclavos y unos eran cocineros y otros hacían el aseo y otros lavaban la ropa, otros hacían muchas cosas. El esclavo más bajo, el servicio más bajo, la labor más humillante, por así decir, era quitar el calzado, llevar el calzado, lavar los pies, secar los pies, ese era el servicio. Y Juan el Bautista dijo, ni siquiera yo soy digno de ese servicio a mi Señor. Siendo que Jesús dijo, el más grande de todos los profetas es Juan el Bautista. No somos dignos, hermanos. No somos dignos de servirle a Él. Juan tuvo la gran revelación de quién era el Hijo de Dios. Marcó una diferencia total, marcó una diferencia enorme y dijo, Él es Jesús, yo no soy digno, Él es el Mesías, yo los bautizo solamente en agua para arrepentimiento, pero Él es el que les va a dar el Espíritu Santo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él dice, pero quien viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno yo de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan bautizaba en agua, pero Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Jesús es el que hace el verdadero cambio en el ser humano. Jesús es el que hace el verdadero cambio en la persona, en todo aquel que se acerca a Él. El bautismo en agua refleja solamente un apego a la obediencia. La señal del arrepentimiento era para demostrar que su vida mostraba un nuevo rumbo. Es el bautismo en agua. Pero en la realidad no es el agua el que cambia las vidas. Porque pues usted se baña todos los días, ¿no? Sino la actitud de corazón. Juan dijo que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y aquí fuego también es juicio. ¿Se acuerda? En Hechos 5 hay una historia. Porque el Espíritu Santo también es como un agente ejecutor de lo que está bien y lo que está mal. En Hechos 5 hay una historia de Ananías y Zafira, ¿se acuerda? Que toda la iglesia primitiva había acordado tener todas las cosas en común, y dice la Biblia que muchos que tenían mucho lo llevaban y los que tenían pocos eran bendecidos, y de tal manera que como que todos tenían todo igual. Y un hombre y una mujer llamados Ananías y Zafira tenían una heredad y la vendieron, pero después de que ellos decidieron venderla y ponerla a los pies de la administración, de los apóstoles de la iglesia, para que lo administraran. Pero después de que la vendieron, dijeron, oye, como que es mucho, ¿no? Oye, ¿cómo? Esta semana gané 10,000 pesos. Ay, ¿cómo voy a dar? ¿Cuánto?
No, es que es mucho. Y es que no, como es mucho, era mejor, hay que decir que la vendimos en tanto. Pero nadie se dio cuenta. ¿Pero quién se dio cuenta? Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios, que no lo podemos engañar. Y el Espíritu Santo de Dios les dijo a Pedro, ellos mintieron, sustrajeron de la heredad. Ahí vemos una disciplina, ¿no? El bautismo significa cubierto, ¿sí? ¿Cuántos sabían eso? Bautismo significa cubierto, significa sumergido, o sea, completo. Eso significa bautismo. Por eso es que el bautismo en agua, pues tiene que ser completo, tiene que ser sumergido, ¿sí? No es aspersión. La Biblia no enseña eso. Y el bautismo del Espíritu Santo es que somos completamente sumergidos en Él. Los hebreos fueron bautizados en el Mar Rojo, ¿sí o no? La Biblia dice, cuando cruzaron el Mar Rojo, fueron bautizados. En la nube, en el desierto, ¿se acuerda? La nube que los guiaba, la columna de fuego. El bautismo en agua es una obediencia a un cambio de vida. Es una obediencia que nosotros hacemos a un cambio de vida. Pero nosotros, hermanos, debemos de buscar y ser bautizados con el Espíritu Santo. Porque si una persona no tiene el Espíritu Santo, no es bautizada con el Espíritu Santo, de nada le sirve el bautismo en agua. Va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo la misma. ¿Conoce personas que se bautizaron y siguieron siendo los mismos? ¿Siguieron siendo las mismas? Porque fue una ceremonia nada más. O sea, el bautismo no las cambió. El Espíritu Santo sí nos cambia. O sea, el bautismo del Espíritu Santo sí nos cambia. Entonces nosotros debemos de buscar ser llenos con el Espíritu Santo, hermano. Que nos lleva a la presencia de Dios, a la confianza, a la seguridad, a la tranquilidad en Él, al descanso. El Señor le dijo a Moisés, ¿verdad? Mi presencia irá contigo y te dará descanso. El descanso significa reposo, consuelo. Este verbo que usa aquí en es Éxodo 33, 14. Le dijo Dios, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Este verbo describe al Espíritu de Dios, que le iba a dar, iba a reposar sobre el Mesías. El que tiene el Espíritu Santo de Dios puede descansar en Él. ¿Sí? Aún en las pruebas, en las tribulaciones, podemos descansar en Él. También podemos tener reposo obedeciendo sus mandamientos, hermanos. Jesús nos iba a sellar con su Espíritu Santo, nos iba a bautizar con su Espíritu Santo, nos iba a sumergir en su Espíritu Santo porque Él quería que fuéramos de su propiedad. Dice Efesios 1, 13 y 14, nueva traducción viviente. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Dice el 14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diésemos gloria
y alabanza. Los de Éfeso creyeron y recibieron el Espíritu Santo como garantía. En otra versión dice arras, ¿verdad? Les dio el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida. ¿Y qué significa o qué dice cuando dice arras? ¿Qué significa cuando dice arras? Significa como un depósito, hermanos, como un depósito, como un pago inicial. ¿Usted ha hecho eso? ¿Verdad? Cuando va a comprar un mueble, cuando va a comprar un carro, cuando va a comprar una casa, o incluso hasta cuando se va a ir de vacaciones, ¿no? Da un depósito inicial. ¿Qué significa eso? Que es una garantía. Sí, es como un trato amarrado, pues, es una garantía de que va a cumplir. ¿Y qué es el Espíritu Santo en nosotros? Es un depósito, es una garantía de que somos de Jesús, de que somos de Él y que un día Él vendrá por nosotros, de que estaremos en su reino. Dice Pablo, y si hijos también, herederos y coherederos con Cristo Jesús. Romanos 8, 16, 17. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su... ¿Qué dice ahí? Y a veces es donde ya no queremos, ¿verdad? Si participemos de su gloria, también participaremos de... Y a eso ya como que ya no nos gusta. Él es nuestro hermano mayor. Él dio ejemplo. Dios por medio de nosotros puso en nosotros limpieza. Por medio de su Espíritu Santo puso en nosotros limpieza. Nos limpió de nuestros pecados, de nuestras impurezas, para que fuésemos un pueblo santo, hermanos, y agradable a Dios. Entonces, ser lleno del Espíritu es recibir poder de lo alto para andar en sus caminos, como Él anduvo. Predicar el Evangelio y servirle a Él con los dones que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros recibió dones diferentes, ¿verdad? Imagínense esto, hermanos. El poder del Espíritu Santo de Dios, hermano, opera en ti y opera en mí, en quienes lo tenemos. El poder del Espíritu Santo de Dios opera internamente. Internamente. Imagínense esta escena, ¿no? Un barco que anda en alta mar es investido por una gran tempestad de viento y de lluvia. El barco tendrá su resistencia de acuerdo a los materiales que haya sido hecho, tanto por dentro como por fuera. Pero además de todo esto, ese barco cuenta con un capitán que está en el timón, un capitán diestro con conocimiento del mar y conocimiento de la naturaleza. Y con su experiencia, el capitán mantendrá el barco a flote, porque no hará que se pierda ni la tripulación ni el barco. La fuerza del creyente, tuya y mía, debe de estar en Dios. Se refuerza internamente y externamente. Tiene la confianza en su capitán, que es Cristo.
que está en nosotros, dentro de nosotros. Quien tiene el mando del timón de nuestra vida. Tiene el poder, el timón en su mano. Él tiene el mando de nuestra vida, nos ha fortalecido Él en el hombre interior con su Espíritu Santo para que no desmayemos, porque Él está con nosotros, hermanos. Afirmemos nuestro corazón. Y si necesitamos la fuerza, sepamos que internamente tenemos al Espíritu Santo, el cual se nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuando sintamos que la fe se nos está yendo, busquemos a aquel que nos ha dado su Espíritu Santo. El creyente debe estar lleno de la plenitud de Cristo. Termino con Lucas 11:13. Jesús dice: pues si vosotros, sabiendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial dará su Espíritu Santo a los que lo piden? Amén. Póngase de pie. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo, hermanos? Al menos que no seas hijo de Dios. Y si tú no tienes al Espíritu Santo, yo te animo de todo mi corazón que te arrepientas y creas en Jesús. Porque no vas a poder vencer las tentaciones de este mundo, el pecado, si no es por medio del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que ha venido a posar en nuestro corazón. Gracias porque lo que no podíamos por cuanto era débil por la carne, tú has crucificado la carne en esa cruz. Nos has dado poder de lo alto, que es tu Espíritu Santo en nosotros, para poder obedecer tu ley. Ahora solamente debemos de buscarte, Señor. Solamente debemos ser fortalecidos, como dice tu palabra, en nuestro hombre interior, para que sea reflejado Cristo en nosotros, quien es la esperanza de gloria. Gracias una vez más, gracias, Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. La iglesia, Señor, está pasando por diversas pruebas, diversas tribulaciones, como siempre ha habido, Señor. Pero las tempestades, los vientos, los ríos, los huracanes no podrán derribar a aquel que es tu Hijo y está parado en la roca que eres tú, Jesús. Porque tú pusiste el Espíritu Santo dentro de nosotros, esa fuerza, ese poder, esa gracia para salir adelante en medio de cualquier adversidad. Ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese poder que levantó a Cristo de los muertos y lo llevó a la diestra del Padre, es el mismo poder que ahora habita en los hijos de Dios, para gloria eterna y alabanza de su nombre. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen buenas tardes.